Muy buenas a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a repasar los mejores videojuegos de la última década gracias a los miles de votos que habéis enviado. Qué mejor momento que este, diciembre de 2020, para echar la vista atrás y analizar la que sin lugar a dudas ha sido una década repleta de grandes juegos en todos y cada uno de los años. Para que veamos mejor cuáles han sido los que más os han gustado, os voy a enseñar un top 3 de cada uno de los grandísimos últimos 10 años. Pero antes de que comience el vídeo me gustaría pediros que no os olvidéis de darle a like si os gusta. Sin nada más que añadir, comenzamos. El resultado ha quedado ajustado en este año para el segundo y el tercer puesto, pero no tanto para el primero. En tercera posición, con el 13,5% de los votos, tenemos a Batman Arkham City, la secuela que llevó un poco más allá todo lo que hacía bueno a Batman Arkham Asylum. En segunda posición, muy cerca del tercero con el 19,3%, está Call of Duty Modern Warfare 3, que a día de hoy se mantiene para algunos como el mejor de los Call of Duty. Y por último, en primera posición, con el 25,6% de los votos totales, se sitúa Skyrim. Hay muchas razones para decir que Skyrim es el mejor juego de 2011, pero su enorme mapa, su variedad de objetos, narrativas y las historias ocultas son probablemente lo que lo convirtió en el ganador de un año que tenía otros grandes competidores como Portal 2, L.A. Noire o Battlefield 3, entre muchos otros. Podríamos decir que 2012 fue el año de las secuelas y es que en este top situamos en tercera posición a Max Payne 3, el mejor de los Max Payne sin lugar a dudas desarrollado por Rockstar Games. En segunda posición con el 28,7% del total está Far Cry 3, el juego que hizo explotar la saga Far Cry gracias a su carismático antagonista del que muchos recordaréis su nombre, Bass. Y en primera posición, posiblemente para la sorpresa de muchos de vosotros y con el 33% de los votos totales, se encuentra Call of Duty Black Ops 2. Es la segunda vez que aparece un juego de Call of Duty en esta lista y no es para menos, ya que la historia, con varias opciones de este Black Ops 2, enganchó a muchos jugadores que posteriormente se pasaron también a su apartado online. Probablemente la mayoría recordéis 2013 como el año en el que salieron a la venta PlayStation 4 y Xbox One, o posiblemente como el año en el que salió vuestro juego favorito. Y digo esto no solo por los dos enormes juegos que se enfrentan por el primer puesto, sino también porque ha sido el año en el que más habéis votado. En tercera posición, con un porcentaje muy pequeño de votos en comparación con los otros dos, solo el 2%, está BioShock Infinite, la tercera entrega de la franquicia BioShock, que no fue una secuela directa de sus predecesores, sino más bien una nueva historia en otra época distinta. ¡Y qué gran historia! ¡Qué final! En segunda posición, con el 19,7%, está The Last of Us, el exclusivo juego de zombies de PlayStation en el que conocimos a Ellie y Joel, dos personajes que aún a día de hoy muchos recordarán con cariño gracias al relato que nos brindó Neil Druckmann y Naughty Dog. Y en primera posición, el juego que ha conseguido cruzar 3 generaciones y mantenerse con vida gracias a su inagotable online, Grand Theft Auto 5. GTA V consiguió cautivar a millones de personas con su mundo abierto y con su famoso trío de protagonistas, Michael, Trevor y Franklin. Rockstar ha conseguido convertir a GTA V en el producto de entretenimiento más rentable de todos los tiempos, superando con creces a la industria del cine. Por esto y muchas más cosas lo habéis votado como el mejor juego de 2013 con un total del 75,5% de los votos, más de 3/4. 2014 tuvo juegos muy buenos como Call of Duty Advanced Warfare, Destiny o Assassin's Creed Unity, pero ninguno de estos ha llegado al top 3, del que se compone en tercera posición con el 17,9% de los votos Watch Dogs, el quizás demasiado ambicioso juego de mundo abierto de Ubisoft que debería haber salido en 2013 pero se terminó retrasando un año. En segunda posición, Dark Souls 2, una secuela muy digna del juego de rol y acción de From Software en el que te debes enfrentar no solo a enormes jefes finales, sino también a tu propia paciencia. Y en primer puesto, Far Cry 4, que con el 25% demuestra que a Ubisoft le funcionó repetir la fórmula que hizo grande a Far Cry 3. Con un mapa más variado, nuevos antagonistas y una historia totalmente renovada, se convirtió en un juego muy divertido que además estaba disponible para 2 generaciones de consolas, además de para ordenador.
El tercer puesto en 2015 se ha decidido por un puñado de votos, pero es Metal Gear Solid 5, el último juego de Hideo Kojima en Konami, al que habéis elegido para esta posición, con el 9,7%. El segundo es de nuevo un Call of Duty y de nuevo un Black Ops, el 3 en esta ocasión, que se cuela en este ranking anual otra vez demostrando lo muy querida que es esta saga para los fans. Y en el primer puesto, en este caso de forma bastante unánime, tenemos a The Witcher 3. Al igual que ya lo hizo Skyrim en 2011, The Witcher 3 fue capaz de conquistar a sus jugadores con un extensísimo mapa, una historia casi infinita, con cientos de misiones secundarias y personajes carismáticos. CD Projekt Red pulió de tal forma The Witcher 3 que aún hoy, 5 años después, se sigue usando como juego con el que comparar a muchos otros y por esto mismo se ha llevado el 32,1% de los votos. Este año se podría resumir en 3 categorías: exclusivo de Sony, exclusivo de Microsoft y third party. Pues en tercera posición está el exclusivo de Microsoft, Forza Horizon, un simulador de conducción que se ha colado gracias al 10,5% de vuestros votos. En el segundo puesto, con el 12,4%, se sitúa Battlefield 1, el mítico shooter que de nuevo apostó por volver a la Primera Guerra Mundial, y como seguramente habréis acertado, el primer puesto, con el 45,6%, es para el exclusivo de Sony, Uncharted 4, la secuela y teórico final de la saga Uncharted. El desenlace del ladrón era el primer juego de Naughty Dog en las consolas PlayStation 4 que ya llevaban 3 años en el mercado, y el estreno fue más que notable. Sobre todo, un apartado gráfico impecable, mejoras en las mecánicas y la continuación de una historia que tenía a muchos enganchados desde la primera entrega casi una década antes. Este fue un año de auténticos juegazos tanto por el lado de Nintendo como por el de Microsoft y también de Sony, la cual se lleva el tercer puesto con el 11,2% de los votos gracias a Horizon Zero Dawn, una nueva historia del estudio Guerrilla Games en la que debías enfrentarte a unas poderosas máquinas. El segundo puesto con el 20,4% es para algo totalmente distinto: Fortnite. Mención especial para este shooter con estilo cartoon que hizo explotar el fenómeno Battle Royale que tanto hemos visto repetido en estos últimos años. Y el primer puesto, con el 45,6% de los votos, se lo lleva Zelda Breath of the Wild. No sorprenderá a nadie, ya que Nintendo, con esta nueva entrega de Zelda, consiguió lo que parecía imposible: hacer un juego a la altura de Ocarina of Time. Y así es, un mundo abierto muy explorable, mecánicas de combate novedosas, cientos de armas, sistemas de destrucción y físicas en tiempo real. El estudio Nippon sacó todo el jugo posible a una consola que no destaca por su potencia, pero sí por la creatividad de sus títulos. Cuando miremos atrás, seguramente 2018 destacará como un año donde salieron varios de los mejores juegos de la historia, sin duda alguna. En tercer lugar, con el 6,5% de los votos, tenemos a Spider-Man, gran retorno del Hombre Araña a las consolas que hacía recordar a los míticos juegos de Spider-Man de PlayStation 1 y 2 allá por el 2000. Segundo puesto, habéis votado a otro exclusivo de PlayStation 4, God of War, que con el 10% demuestra que un reboot de una saga tan mítica como God of War, si está bien hecho, puede llegar a ser uno de los mejores juegos de la década. Y en primera posición, con el 75,2% de los votos totales, casi 3/4, se encuentra Red Dead Redemption 2. 5 años tuvimos que esperar para ver otro juego de Rockstar después de GTA V, pero valió la pena. La historia de Arthur Morgan y su banda de forajidos se convirtió rápidamente en una de las favoritas de todos los fans de Rockstar, que nos vimos inmersos en algo más que una simple trama de vaqueros. Red Dead Redemption 2 no es solo una joya técnica difícil de repetir, sino también un viaje por la vida de Arthur Morgan, un hombre que ante todo intenta adaptarse a los nuevos cambios que se presentan tras la industrialización a finales del siglo XIX, así como a la lenta destrucción de la que en otro momento fue su familia. El top de 2019 se puede definir con 2 palabras: grandes retornos. Y digo retornos porque ya en el tercer puesto, con un 15,8, habéis situado a Call of Duty Modern Warfare.
Hacía años que el modo campaña de un Call of Duty era algo secundario para muchos, pero con la aparición de nuevo de viejos personajes como el Capitán Price y de una fórmula que ya funcionaba en el pasado, Call of Duty nos volvió a conquistar en este aspecto. Siguiendo con los retornos, habéis decidido situar en el segundo puesto con el 18,9% de los votos totales al remake de Resident Evil 2. Capcom supo reimaginar a la perfección cómo se vería Resident Evil 2 en la actualidad. Y para finalizar, en el primer puesto está el último juego de Kojima, Death Stranding. Tras abandonar Konami de malas formas, Hideo Kojima se propuso crear un nuevo estudio con el que sacar juegos AAA, y así lo hizo. Death Stranding, exclusivo temporal de PlayStation, llegó a las tiendas envuelto de polémica, ya que muchos lo tildaban de aburrido y de simulador de andar por sus mecánicas. El juego de Kojima intentaba evitar la violencia a toda costa, y por ello su enfoque en cuanto a gameplay es algo distinto a lo habitual. Eso hace que quizá no sea un juego para todo el mundo, pero si le das una oportunidad, es posible que no lo sueltes en un tiempo. Por último, y para despedir y cerrar la década, tenemos en tercera posición, con el 8,1% de los votos, a Ghost of Tsushima, una de las grandes apuestas de Sony para este año. Y en primera y segunda posición, la decisión ha estado tremendamente justa, y por ello es la batalla más ajustada de toda la década. En el segundo lugar, con el 26,5% de los votos, está The Last of Us Parte 2. Tras una casi perfecta primera parte en PlayStation 3, Naughty Dog quiso retomar la historia de Joel y Ellie, pero no lo hicieron de la forma que todos esperábamos. No vamos a entrar en spoilers, pero la verdad es que la historia de The Last of Us 2 no ha dejado indiferente a nadie. O lo odias o lo amas. Más allá de su trama, visualmente es una obra maestra con gráficos espectaculares, animaciones fuera del alcance de la mayoría en la industria y un sistema de tiroteos que mejora sin duda el del juego original. Finalmente, con el 26,7% de los votos, se alza con la victoria Cyberpunk 2077, el más reciente, más de 8 años de desarrollo y una cantidad innumerable de retrasos, pero CD Projekt Red volvió a demostrar que es capaz de crear mundos llenos de vida y actividades por hacer. Cyberpunk es un RPG en primera persona ambientado en un futuro distópico donde las grandes corporaciones controlan la sociedad en todos sus ámbitos. El juego ha salido con grandes problemas como glitches visuales y caídas de fotogramas, principalmente en las versiones de PlayStation 4 y Xbox One, pero eso no ha ensombrecido la genial experiencia que ha creado el estudio polaco. Pues bien, hasta aquí este vídeo en el que hemos repasado los mejores juegos de la época gracias a los votos obtenidos en las encuestas realizadas en el canal. Debemos tener en cuenta que estas encuestas son fruto de un público determinado, por lo que creo que muchos tendréis un top distinto. Es vuestro turno. ¿Cuáles han sido los mejores juegos de la década para vosotros? ¿Cuál fue el mejor de 2012? ¿Cuál el de 2018? ¿Cuál es el top 3 de toda la década? Dejad un comentario con los vuestros. Sin más, yo espero os haya gustado. Y un saludo y hasta la próxima. Adiós.